Muy buenas tardes. Mi nombre es Anis Lisset Pinto Bautista, estudiante del doctorado de Educación de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador de Venezuela. Ante todo, darle las gracias a la doctora Nilva Moreno de Tobar por ser nuestra facilitadora en la asignatura Gestión de Cambio en las Organizaciones. Hoy vengo a referirle sobre el modelo de gestión a través del aprendizaje en las instituciones educativas. Para hablarles del modelo de gestión, voy a referir qué es gestión del aprendizaje. Gestión es ese quehacer o esa labor educacional que tienen los educadores de hoy en día, pero con la responsabilidad de formar a un ser humano en una sociedad del conocimiento. Pero esa sociedad del conocimiento lo debe de hacer bajo una óptica de la educación tanto crítica como reflexiva que permita a ese ser humano a insertarse en una sociedad eficientemente. O sea, que sea un ser humano que al estar dentro de la sociedad y vaya a realizar una actividad, esa actividad, sea cual sea la actividad que la desarrolle o lo logre con los mejores resultados y con el mínimo recurso disponible, que sea integral. Pero ¿qué sucede hoy en día? Los procesos o los modelos educacionales que hoy en día existen son aquellos modelos que no desarrollan las capacidades en los seres humanos. ¿Por qué? Porque el profesor es el centro de la enseñanza. La enseñanza es el centro o es el foco central. Hay una dirección autoritaria, pues los currículos son muy rígidos. Todavía existe la parte memorística de lo que dice el docente. Entonces, nuestra sociedad posmoderna, la de hoy en día, necesita un ser humano distinto, un ser humano con una formación cognitiva, o sea, con unas capacidades desarrolladas, con una formación en valores, con una formación en la parte afectiva y con un desarrollo de la capacidad motriz, o sea, que sea capaz de ser creativo, que pueda lograr lo real y no lo potencial. Pero ¿qué sucede? Dentro de los desafíos que enfrenta la educación en este nuevo siglo, es un desafío donde va encaminada a la educación del pensamiento. Y esa educación del pensamiento lo que lleva es a que ese gestor educacional haga unos cambios en su contexto. ¿Y cuáles son esos cambios? Que permita que haya un desarrollo mental en los seres humanos, pero a partir de una estructura y una dinámica de la vida, pero con vista a que la comprenda después. ¿Por qué? Porque se requiere que ese ser vivo se comprenda a él, comprenda todo el mundo que lo rodea para poder seguir vivo en esa sociedad, para poder actuar en esa sociedad, pero debe ser capaz de adaptarse al cambio, debe convivir con él y debe proyectar transformaciones. Además, ese gestor dentro de sus cambios debe también permitir o hacer o lograr que ese estudiante construya su propio conocimiento, su propio aprendizaje, a partir de su propio autodesarrollo mental en correspondencia a su propia autoorganización y a su desarrollo como ser vivo. Además, también debe permitir que ese ser humano comprenda, se sumerja en esos procesos que operan en sí mismo. ¿Con qué fin? Con el fin de adquirir un significado en la experiencia cotidiana y saberla autovalorar y que ulteriormente esas acciones que él haga, las haga consciente y verdaderamente realizadas. O sea, que él sepa qué es lo que realmente él está haciendo. Los fundamentos psicopedagógicos y didácticos para el desarrollo del pensamiento se dan de una manera tal que el docente debe lograr en el estudiante un pensamiento activo. Y para poder lograr un pensamiento activo en el estudiante, él requiere, digamos, desarrollar estas estructuras, desarrollar en el estudiante la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la capacidad de generalización, de abstracción y comparación. Si él desarrolla en esos estudiantes, para que ese estudiante pueda tener un pensamiento activo, él le desarrolla esas estructuras,
esas estructuras cognitivas que están referidas al pensamiento lógico, pero que ya ellas están formadas, lo que hay es que desarrollarlas, ¿cierto? Y además de eso, tratar el pensamiento lateral y consolidar ambos. Entonces, estas ideas concretan el cambio en la gestión de las instituciones educativas y en las aulas de clase, pero promoviendo la capacidad metacognitiva, una capacidad que me va a llevar al estudiante a comprenderse a sí mismo, a comprender los procesos mentales, los procesos cognitivos, los procesos afectivos, valóricos y de motrices. ¿Y cómo se desarrolla la mente del estudiante? Pues para desarrollar esa mente del estudiante, el docente tiene que hacer una reformulación en su gestión. ¿Qué debe de hacer él? Debe entender que la educación es un proceso que propicia y desencadena la autoorganización de la mente humana y el lenguaje de las personas. Debe disminuir la simplicidad y darle paso a la complejidad, o sea, de tal manera que el pensamiento integre los modos simplificadores del pensar. El desarrollo del pensamiento sistémico que presenta la multidisciplinariedad y la multidimensionalidad como una condición para el desarrollo de la mente humana y que pueda comprender en un fenómeno la distinción y a la vez la unión. Y ese docente debe de propiciarle los elementos necesarios al estudiante para que él pueda comprender y propiciar el ritmo del lenguaje. Entonces, esta reformulación de esa gestión va a permitir comprender en ese docente cuál es la naturaleza, cuál es la formación y cuál es el desarrollo del pensamiento humano. Lógicamente que el pensamiento humano es el resultado de una interacción sujeto-realidad que lo va a llevar a transformarse él mismo y el mundo que lo rodea, y no va a permitir una actitud pasiva o contemplativa de ese sujeto que está en el proceso de aprendizaje. En el aula de clase, que es el sitio donde los docentes van a realizar las diferentes actividades pedagógicas, hay que verla como una realidad que se vive en cada momento, en donde el sujeto que está aprendiendo va a tener o va a construir su propio conocimiento y es una continuidad de su vida. Por lo tanto, la gestión del aprendizaje requiere de unas actividades pedagógicas que estén sustentadas teóricamente en un modelo. ¿Y cuáles son ese modelo? El primero es la interacción que debe de existir entre el alumno y la sociedad. Si existe esa interacción, las estructuras cognitivas del estudiante van a ser modificadas, o sea, a partir de ese conocimiento previo que tiene, tanto en la parte afectiva, con la parte motivacional, en la parte de valores. Además, también el modelo escolar debe permitir que él simule ese contexto social en la que él se va a desenvolver en la vida. Pero la gestión escolar tiene unos paradigmas y es el paradigma de la complejidad, y para ser tratada como ese proceso complejo requiere de que haya un aumento en el número de las especialidades, un aumento en la virtualidad, que haya una integración entre lo que es el saber y lo que es la ciencia, ¿cierto? Que exista un tratamiento entre las aristas afectividad y valores, que se dé un desarrollo de las competencias, que haya una integración entre el conocimiento y el producto que se genera, que exista una creación de redes y trabajos en equipo y que haya una obsolescencia del conocimiento rápidamente. Entonces, este enfoque que es basado en el paradigma de la complejidad, ¿qué me va a permitir? Va a permitir a comprender el papel del desarrollo humano y su direccionalidad en relación con el aprendizaje. O sea, ¿qué va a permitir esto? El docente debe comprender
que él no debe de seguir impartiendo los contenidos de una manera rápida, de una contrarreloj, por cumplir con el contenido a nivel de la institución. No, sino que él debe de ir a lo esencial, a lo concreto, al conocimiento, a desarrollar esas habilidades y darle preferencia al desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, valorativas y de destreza que debe tener ese estudiante. El docente en su gestión puede potencializar el pensamiento del estudiante, pero ¿cómo potencializa ese docente ese pensamiento en ese estudiante? Lo puede hacer a través de unas estrategias de aprendizaje que se encuentran contenidas en la tarea escolar. Entonces, esa tarea escolar puede ser vista desde distintos planos de análisis. Desde el plano del estudiante se ve como una oportunidad que tiene ese sujeto para el aprendizaje. Y desde el plano del docente se ve como esa estrategia que utiliza el docente para que el sujeto aprenda. Tiene una triple finalidad esa tarea escolar, y es que es diagnóstica, formativa y predictiva retroalimentaria. Cuenta con unos principios. ¿Cuáles son los principios de esa tarea escolar? Y esos principios está el del carácter sistémico, que la sistematización en su aplicabilidad es otro principio que tiene que ver con la tarea escolar. La heterogeneidad de las respuestas que se esperan del sujeto que está aprendiendo. La comprensión de ese proceso de aprendizaje que se tiene del estudiante y el carácter transformador que va a generar esa tarea y que le va a ayudar en el cambio del significado en la experiencia. Esa tarea también tiene una serie de actividades y dentro de esas actividades de la tarea escolar tenemos las investigaciones, los proyectos, los estudios de casos, los seminarios, las situaciones problematizadoras, las disertaciones orales. Entonces, son actividades que son excelentes como una gestión, son excelentes porque van a propiciar el desarrollo del pensamiento del estudiante y sobre todo la constante renovación de esos métodos, de esos estilos, de esas estrategias de ese docente para el aprendizaje y que el estudiante sea capaz de valorar su destreza, sus habilidades para poder transitar en la vida como un ser que forma parte de ella, pero además que la va a ayudar a transformarla y a construirla también. El insuficiente dominio de estas estrategias es la causa principal de que en el aula de clase exista la espontaneidad y la improvisación y que no ayude a generar ese aprendizaje o a crear ese desarrollo de esa mente del estudiante, porque los docentes no tienen ese dominio de esas nuevas concepciones didácticas que se están dando en este nuevo siglo para poder potencializar ese pensamiento de los estudiantes. Pero existe un modelo didáctico por excelencia que tiene que ver con la gestión del aprendizaje y es ese proceder investigativo. El proceder investigativo es un potencial desarrollador de las posibilidades de desarrollar holísticamente esas habilidades que tiene ese ser y que implícitamente en ese proceder investigativo va a encontrar acciones como la apertura mental, la indagación y el razonamiento. O sea que el estudiante cuando utiliza este proceder investigativo como modelo didáctico, va a tener esa capacidad de razonamiento, de indagación, la mente va a comenzar a construir ese conocimiento,
y eso contribuye al desarrollo de las competencias genéricas del desarrollo humano. Y al desarrollar esas competencias genéricas es muy imprescindible para poder transitar sobre la vida. O sea, que el profesor tiene una ardua tarea. El profesor de hoy en día lo que debe es trabajar como parte de esa gestión de ese aprendizaje para poder desarrollar la mente, el pensamiento crítico en los estudiantes. Pero ese proceder investigativo tiene unos métodos integrados que les van a permitir a ese desarrollo. Y dentro de eso tenemos el primer método que se puede utilizar es la modelación. Cuando un estudiante modela, cuando representa algo, cuando se crea una imagen, así sea borrosa, pero que se la crea en la mente, esto le va a servir de apoyo para que más adelante tome decisiones, para que él pueda construir unas ideas. O sea, aquí en la modelación se puede hacer unos análisis simples o análisis medianamente complejos y van a llevar a eso, a la creación de ese conocimiento. La simulación también es otro método. Cuando tú simulas algo, vas a permitir ver la realidad de ese contexto, de ese contenido que se están colocando. Entonces, ese acontecimiento de ver la realidad te lleva a desarrollar ese pensamiento crítico. El método de análisis sistémico, cuando el estudiante analiza una situación, cuando él es capaz de identificar esos componentes, de interactuarlo entre ellos, de darle prioridad a la información y de organizarlos en niveles jerárquicos, ayuda a ese conocimiento que él necesita. El método, el dialógico, cuando existe esa interacción estudiante-docente, donde el docente va a conducir la clase, le facilita al estudiante que su mente se mueva de un lado para otro, de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, pero lo pone a que esa mente se mueva al ritmo de cómo él vaya llevando la información. Entonces, el estudiante va a emitir juicios críticos que le permiten la construcción y el aprendizaje significativo. Otro método es la elaboración de proyectos. Cuando un estudiante, un sujeto que está en el proceso de aprendizaje, desea elaborar un proyecto, es porque él expresa una idea. Al expresar la idea, luego la fundamenta científicamente, la estructura, hace cosas, cree, hace un aporte científico, lo fundamenta. Al final, él define el impacto de ese proyecto. Aunque esa elaboración de ese proyecto, el profesor es un facilitador, es un apoyo, le supervisa todo el proceso de construcción, pero le ayuda a desarrollar ese pensamiento crítico del estudiante. Otro método son los mapas conceptuales. Cuando el estudiante se le da una serie de contenidos y que él sea capaz de plasmar en una imagen, digamos, de una manera muy resumida esa información, y él es capaz de plasmarla, es porque ya le ha hecho una revisión, ya ha hecho una crítica, ya ha desarrollado esa mente y le va a permitir a él propiciar en el conocimiento y el aprendizaje significativo. Entonces, estos métodos son muy importantes para la construcción de ese conocimiento. Lo único que se necesita que él requiera de ese conocimiento, de ese aprendizaje, de ese desarrollo que le va a permitir a él vivir en la sociedad, interactuar en la sociedad. Y a él hacerlo es porque ya él ha aprendido a ser creativo, él ha aprendido a ser autoevaluativo, a ser reflexivo y a emitir juicio. Entonces, en cualquier momento de la situación, porque este estudiante al cual con el método del proceder investigativo se le está llevando a que ese pensamiento se desarrolle de una manera más integral,
le va a permitir a cualquier situación de la vida, cuando esté integrado y en esa sociedad, resolverla de una mejor manera y la va a ayudar a transformar y la va a llevar a construir. La clase debe cambiar, que sirva para descubrir las potencialidades humanas y desencadenarlas. Pasar de la enseñanza de teorías a la enseñanza del aprendizaje, que es la verdadera identidad de la educación. Como docente, no nos debemos quedar en esa escuela del pasado, en ese proceso donde el estudiante, como dije al principio, va a memorizar, va a llevar un currículo rígido, se va a hacer de pronto a las carreras, ¿cierto? Donde no se le desarrolla, aquí no se le está desarrollando el pensamiento del estudiante. Debemos ser más integral, que sea no profesor-estudiante, sino entre todos, ¿cierto? Y eso le lleva a construir su propio conocimiento. Muchísimas gracias.